¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que somos de la familia de los hijos de Dios? Somos de la familia de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y no por voluntad de sangre y de carne, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, Señor, que a los suyos vino, dice, mas los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que creyó y le recibió, le dio derecho de ser hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el Señor le dio, esto no es porque yo quise, no, el Señor, hermano, nosotros como seres humanos, o sea, Señor, que venimos del pecado, Adán pecó, o sea, Señor, el primer hombre pecó y vino el pecado de la humanidad, o sea, Señor, como un virus, o sea, Señor, viene el pecado a todo ser humano. Aunque un bebé no pida nacer en pecado, ya nace en pecado. El salmista lo dijo: mi madre me concibió en pecado y he sido formado en maldad. O sea, Señor, entonces el pecado viene ya, o sea, Señor, viene el hombre contaminado por el pecado. ¿Por qué? Porque un hombre, o sea, Señor, el padre de la humanidad, Adán, pecó. Entonces por la desobediencia, por el pecado de Adán, vino, o sea, Señor, el pecado al hombre, al ser humano. O sea, Señor, no importa que no haga cosas malas, no importa que no robe, que no mate, que no mienta, o sea, Señor, no importa, al sea, Señor, que diga: no, yo soy buena persona, al sea, Señor, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, o sea, Señor, no importa cuántas cosas buenas, o sea, Señor, ante Dios todos somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos ¿de qué? De la gloria del Señor, o sea, Señor. Así que cuánta gente hoy allá afuera que no es creyente, que no es salva, que no conoce de las cosas del Señor, creen y todavía piensan, dice: todos somos hijos de Dios, el Señor, y no nos enseña así Dios en las escrituras, en su palabra. El Señor no dice así que todos son hijos de Dios. Somos todos creación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios, el Señor. Y esto no es por voluntad humana, sea Señor. El hombre estando en pecado, sea Señor, no tiene la fuerza, no tiene la capacidad, sea Señor, de buscar a Dios, sea Señor. El Señor dice que buscó a alguien que hiciera lo bueno y no halló ni un uno, no halló ni siquiera justo a ni un uno, dice la palabra del Señor, sea Señor. Entonces, ¿por qué? Porque todos nos descarriamos, todos nos desviamos, sea Señor, todos, sea Señor, hermano, tomamos otros caminos equivocados, sea Señor. Pero Dios, Señor, a los que somos hijos, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Esto no fue por voluntad, no teníamos la fuerza para buscar a Cristo, no teníamos la fuerza para arrepentirnos, no teníamos, sea Señor, la capacidad para decir: Señor, perdóname, para buscarlo a Él. No, Él nos buscó a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él nos buscó a nosotros. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos alaban al Señor? Él vino a salvar al pecador, Él vino a salvar, hermano, aquel que no puede buscarlo con su propia fuerza. Él vino a buscarlo. ¿Cuántos dicen amén? El hombre incapacitado de buscar a Dios, pero Dios viendo su capacidad, por eso Dios tuvo misericordia, por eso Dios envió a su Hijo amado Jesucristo, por eso Jesucristo dio su vida a la cruz del Calvario, por eso Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados, por eso Jesucristo tomó nuestro lugar. Lo que el hombre no puede hacer, Jesucristo lo hizo por nosotros. Aleluya, Jesucristo lo hizo por nosotros. Bendito sea el Señor Jesucristo. Él lo hizo, Él lo hizo, Él lo hizo para que hubiera esperanza. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos alaban al Señor? Él lo hizo. Dile a tu hermano: Él lo hizo por ti. Él lo hizo por ti. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros. Él nos amó primero. ¿Cuántos dicen amén, sea Señor? Así que el Señor, si ahora celebramos, si ahora somos salvos, sea Señor, ¿cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén los salvos? Si ahora somos salvos, si ahora hemos sido rescatados, si ahora somos hijos de Dios, Señor, si ahora somos sus amados, su especial tesoro. ¿Cuántos son su especial tesoro? Si ahora somos la niña de sus ojos, sea Señor. Todo ha sido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido por la voluntad del Señor. Él nos escogió, Él nos llamó. ¿Cuántos alaban al Señor? Él extendió su mano poderosa. Él nos sacó del lodo cenagoso del muladar. Él cambió nuestro destino eterno. Íbamos a una condenación eterna, nos íbamos a perder, pero Dios tuvo misericordia. Dios dijo: no, este no se va a perder, este no se va a ir a una condenación eterna, este lo voy a rescatar, este lo voy a salvar, este lo voy a limpiar, este lo voy a redimir, este lo voy a hacer mi hijo. Somos hijos de Dios.
Y carabababasiquiribi. Espíritu Santo de Dios, somos hijos de Dios. ¿Cuántos celebran que son hijos? No pierdas el sentido, no pierdas, sea Señor, hermanos, los que somos nacidos de nuevo, los que hemos sido salvados, perdonad, sea Señor, y hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo, Señor? Los que se han convertido al Señor Jesucristo, sea Señor, le da valor a las cosas de Dios como Dios le da valor. ¿Cuántos dicen amén? Sea Señor, le da valor, sea Señor, le da la importancia como Dios le da la importancia. El mundo, lo más importante, sea Señor, o lo que más se asombra, sea Señor, es decir, no, hay hombres poderosos en la tierra, hay hombres que tienen mucho dinero en la tierra, hay hombres sabios en la tierra, hay gobernantes, hay presidentes, sea Señor, hay hombres tan importantes en la tierra, sea Señor, que han habido y hay en la tierra, hay hombres que, sea Señor, que han sido puestos mujeres como reyes en una nación, y ellos se asombran, los ven en la televisión, los ven, sea Señor, hermano, en las redes sociales, lo ven en las noticias, sea Señor, y se asombran por las vidas de ellos, se asombran por la posición que ellos tienen, se asombran por, sea Señor, por todas sus pertenencias que ellos tienen, sea Señor. Pero déjeme decirle, aleluya, sea Señor, que los hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que ahora, sea Señor, vemos a través de los ojos del Señor. Ahora podemos entender que no, eso es pasajero, que todo eso es temporal. Ahora lo más importante, lo que tiene más valor, ahora, y debemos de sentirnos honrados de que somos llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Eso sí, ese sí es el gran llamado de ser hijo de Dios. Eso es más que ser un presidente o un rey de esta tierra. Somos hijos de Dios. No pierdas el valor, no pierdas el sentido. Vive como un hijo de Dios. Levanta tu cabeza, que eres una hija redimida, lavada y escogida por el Señor. Somos hijos, y los hijos celebran a su padre, le cantan, le alaban. ¿Cuántos lo alaban al Padre? ¿Cuántos alaban al Padre? ¿Cuántos alaban al Padre? Aleluya. La familia de Dios se reúne, se congrega para celebrar al Padre, para honrar al Padre, para adorar al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria al Señor. Así son los hijos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Así son los hijos, al Señor, los que ahora pertenecemos a la familia de Jesucristo, que hemos entendido que todo ha sido por su gracia, que todo ha sido por su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él tiene misericordia de los que Él quiere tener misericordia. No es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Él es clemente con los que quiere ser clemente. Gloria sea al Señor. Oh, gloria sea al Señor. Por eso, sea Señor, hermano, sea Señor, vive como un hijo de Dios. Celebra como un hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y aquí estamos aquí para recibir lo que el Padre tiene para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria. Por eso Jesús les está diciendo aquí a estos judíos, sea Señor, estos judíos que siempre se jactaban, estos judíos religiosos siempre se jactaban diciendo que eran que su padre era Abraham, que venían de la descendencia, y claramente, ciertamente venían de la descendencia de Abraham, sea Señor, en la carne. Pero el Señor no les estaba hablando en la carne, sino que les estaba hablando un mensaje espiritual a estos judíos religiosos, que ellos creían que por ser descendientes de Abraham, entonces el día que ellos iban a morir, iban a entrar directito al reino de los cielos. Ellos se iban a salvar, ellos iban a ir a la gloria eterna solamente, sea Señor, por pertenecer a la descendencia de Abraham. ¿Cómo dices que somos esclavos? Sea Señor, si somos de nuestro padre Abraham. Aún estaban sacando excusas, como mucha gente para recibir a Cristo, para reconciliarse, saca excusas ante el Señor.
ellos, el Señor le está dando un mensaje, sea Señor, y el mensaje que siempre el Señor traía era trayéndole las buenas nuevas para salvar al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Para salvar al hombre, sea Señor, si estos judíos religiosos, fariseos, saduceos, cualquier grupo religioso, hubieran oído realmente con sus oídos el mensaje del Señor, si verdaderamente hubieran meditado en el mensaje que era no para perdición, sino para salvación. El mensaje del Señor no es para perdición, sino para salvación del hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, gloria. Por eso estamos aquí, para predicar esta buena nueva, para hacerte saber que Jesucristo te ama. Jesucristo te ama. Él te ama, oh, con un amor inigualable, incomparable, con ese amor. ¿Cuántos alaban al Señor? Incomprensible el amor del Señor que lo cubre todo. ¿Cuántos dicen amén? El amor que lo cubre todo, gloria, que cubre multitud de pecados. El amor del Señor, aunque no lo comprendamos, pero así es el amor de Dios. Solamente lo que tú tienes que es aceptarlo por la fe. Aceptarlo por la fe. No podemos humanamente, con esta mente tan pequeña, imagínense, tan pequeña, tan finita nuestra mente, sea Señor, poder comprender ese grande amor del Señor. No, sea Señor, no vamos a querer volvernos locos, a querer comprender el pensamiento del Señor, que es alto y sublime, sea Señor. No, solamente recíbelo por la fe, créelo, recibe el amor de Dios, recibe el perdón de Dios, recibe la salvación que hoy el Señor te da. Y no solamente eso, te ofrece vida eterna, vida eterna, vida eterna, te ofrece vida eterna, aleluya, una eternidad con Dios. Vamos, alábalo. Una eternidad con Dios. ¿Quién te ofrece vida eterna? Nadie te ofrece vida eterna. Cuántas religiones hay, sea Señor, y te hablan de tantas cosas bonitas, sea Señor, pero el único que vino a dar vida eterna se llama Jesucristo. Jesucristo es el único. Jesucristo, por eso decía: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. No se equivoquen, hay muchos caminos, hay muchos que parecen verdad, hay muchos, Señor, que parecen vida, pero no, Señor, la vida solamente está en mí. Yo soy el verdadero camino. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo soy, y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, gloria a Dios, y es el único que da al hombre vida eterna. Y ese mensaje, si lo hubieran recibido y lo hubieran creído, estos judíos religiosos, decía Señor, hubieran sido, hermanos, también hijos de Dios. También hubieran sido salvos. También se hubieran gozado con el Hijo de Dios, aún teniendo todo el conocimiento de la palabra, el conocimiento predicado por los profetas, que los profetas hablaron del Mesías, del Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Ellos sabían la palabra, ellos sabían que Dios había prometido un Salvador, había prometido un Mesías, pero aún teniendo tanto conocimiento y haciendo maestros de la palabra, maestros de la ley, el Señor, nada eso les benefició. Seguían con su religiosidad y su pecado los tenía enceguecidos. No podían ver quién tenía enfrente. Qué triste, ¿no? Tener ojos y no poder ver. Qué triste tener oídos y no poder oír. Así eran estos judíos espiritualmente, teniendo ojos y no podían ver, teniendo oídos y no podían oír. Tenían allí al Rey de Gloria con ellos. Ahí tenían al Salvador, ahí tenían a su Mesías, ahí tenían al mismo Dios encarnado. ¿Cuántos dicen amén? Al mismo Dios encarnado estaba con ellos. Venía a darle la buena nueva, venía a decirle: he venido a salvarlo, he venido a darles perdón y vida eterna. Pero ellos se lo perdieron. Seguían con su oposición, seguían con su rechazo, seguían con su odio, seguían con sus excusas. Y decían: pero bueno, ¿cómo dices que somos esclavos? Si el Señor, si nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú, Señor, que seremos libres, Señor? Sabiendo que esclavos, pues imagínense, en la historia de Israel habían sido esclavos por un tiempo determinado de los filisteos, Señor, y de otras naciones. Fueron también esclavos, Señor, de los egipcios. En ese tiempo de Jesús eran esclavos de los romanos. Eran esclavos de los romanos, Señor. Entonces, ¿cómo decían que no eran esclavos, Señor? Estaban ¿qué? Excusándose, Señor, excusándose ante el Señor para no recibir el mensaje. Por eso el Señor le dijo: ustedes no pueden oír mi palabra, no aceptan mi palabra, no la reciben, porque había una ceguera espiritual. El pecado trae ceguera espiritual. ¿Alguien está escuchando?
El pecado trae ceguera espiritual, sea Señor. Y entonces estos hombres, ¿de qué vamos a ser libres? No entendía que el Señor no les hablaba, sea Señor, de que si eran hijos descendientes de Abraham, sea Señor, no. El Señor les hablaba que más allá de ser descendientes de Abraham, había una esclavitud en su vida por el pecado, y que necesitaban ser libres, y que ahí estaba enfrente de ellos quien venía a liberarlos. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquel que practica el pecado, aquel que hace el pecado, aún dice el evangelio, sea Señor, en Juan, en primera de Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Cierto que sí, que dice así? Primera de Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Señor, imagínense, sea Señor, entonces el pecado esclaviza al hombre. ¿Alguien está escuchando? Es pecado, lo esclaviza al hombre, sea Señor. Pero el hombre que no tiene a Cristo, el hombre que no es salvo, pero Jesucristo vino a libertar a aquel que está esclavo al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo vino, a gloria hacia el Señor, a hacer libre al hombre del pecado. El poder del pecado, el poder que controla, el pecado que controla al hombre, que domina al hombre, que esclaviza al hombre. Pero hay un libertador. ¿Cuántos dicen amén? Hay un libertador, vino un salvador, vino a quien que deshace las obras del diablo. Vino a quien que rompe las cadenas, vino a quien que, ¿cuántos alaban al Señor? Aleluya, que hace libre al esclavo. Vino un libertador, vino aquel que nos limpia del pecado. Vino Jesucristo. Vino Jesucristo. Por eso digo, Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay agua bendita, no hay aceite, no hay religión, no hay hombre, no importa qué posición el hombre pueda llegar a ocupar eclesiásticamente, no hay, solamente Jesucristo, solamente el Cordero de Dios, solamente Él es el que vino a libertar al hombre del pecado. El hombre, mientras esté en pecado, es esclavo al pecado, pero la buena noticia es de que hay libertad en Cristo Jesús. Hay libertad, puede ser libre de las cadenas, puede ser libre de las ataduras, de toda adicción, de todo vicio, en Jesucristo. Si hoy en tu esclavitud puedes clamar a Dios y pedirle a Dios que te libere, el Señor te liberará. Y tómalo como una oportunidad de Dios, tómalo como una gracia, la misericordia, que el Señor te está abriendo los ojos, te está permitiendo que clames a Él para que tú seas libre el día de hoy. Para que sea libre el día de hoy, sea Señor. No importa la atadura, la cadena, la adicción. Cuánta gente en drogas, en alcoholismo, sea Señor, en brujería, en hechicería, en cuántas ataduras, sea Señor, que le envuelve el diablo, que lo va envolviendo, encadenando, atando las almas, sea Señor, hermano, en tantas cosas, sea Señor. Pero aunque el hombre, hermano, por más que sea enredado por el diablo, y por más que esté encadenado, y por más que sea Señor, hermano, sea Señor, esté esclavo a lo que sea, bendito sea el Señor para siempre, aleluya. Pero esta buena nueva, gloria sea el Señor, me dice que Jesucristo el Señor, aleluya, vino a libertar, vino a libertar. No importa la cadena, la atadura, hay un libertador y hay que anunciarlo, hay que predicarlo. Iglesia, hay un libertador y ese se llama Jesucristo, que todavía sigue rompiendo cadenas, todavía sigue libertando al cautivo. Jesucristo no ha cambiado. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya, Él no ha cambiado. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y ellos, el Señor, no entendía lo que el Señor les estaba hablando, porque así muchas veces es el hombre que se halla en el pecado. El hombre que ya se halla en el pecado muchas veces se vuelve terco, muchas veces se vuelve necio, sigue queriendo estar en su pecado. Por eso Jesús les dijo, Señor, que ellos viendo la luz amaron más las tinieblas que la luz.
Prefirieron todavía el camino de maldad, de pecados, queriendo seguir en su pecado, sea Señor. Y Jesús le dijo, sea Señor, en este capítulo, ¿saben qué? Que si ustedes no se arrepienten, si ustedes verdaderamente no me reciben, no creen en mí, que soy su Salvador, Señor, entonces ustedes que están en pecado van a morir en su pecado. Y Dios no quiere que el hombre muera en su pecado. Dios no quiere que el hombre muera en su pecado, porque el que muere en su pecado se perderá, hermano, en una eternidad sin Dios, sea Señor. Y Dios no, para eso, Él sea Señor. Por eso es de que Dios amó al hombre. Por eso es de que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Aleluya. Porque Dios no quiere que el hombre se pierda. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que el hombre proceda al arrepentimiento. Y hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de volverse a Dios. Hoy es día de buscar el rostro del Señor. Hoy es día del Señor decirle: perdona mis pecados, me vuelvo a ti, me arrepiento, Señor, sálvame. Hoy es día de salvación. ¿Cuántos lo creen que hoy es día de salvación? Oh, bendito sea el Señor. ¿Cuántos lo creen que hoy es día de salvación? Créelo, créelo, créelo. Por eso el Hijo de Dios, ahí donde tú estás, que estamos predicando esta palabra, ahí donde tú estás en tu espíritu, intercede por los que no son salvos. Porque estamos en una celebración, estamos en una campaña, pero más que una celebración, una campaña, estamos aquí para que las almas se salven. Estamos aquí para que hoy un perdido venga y se arrepienta, para que sea redimido, para que sea salvo, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida, para que su alma no se vaya a perder. Aleluya. Para Jesucristo cuán preciosas son las almas. Hoy, y eso nos lo enseñó nuestro pastor Roberto Gómez, Señor, con su vida. Aleluya. Él predicó por las almas, él buscó las almas. Por eso había una casa de rehabilitación. ¿Sabes para qué? Para que esas almas fueran libres de la drogadicción, libres del alcoholismo, para que esas almas fueran salvas, para que esas almas no se perdieran en una condenación en el infierno, sino que esas almas fueran rescatadas por Jesucristo. Aleluya. Y vamos a honrar hoy la memoria viendo almas venir hoy a Jesucristo. Hoy vamos a honrar la memoria viendo almas venir a Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Es que es el Hijo que liberta. Jesús dijo: si el Hijo libertare, seré verdaderamente. Aleluya. Iglesia, solamente Jesucristo es el que liberta. Aleluya. No hay congreso, no hay campaña. Gloria a Dios. No, sea Señor. No hay cruzada, no hay concierto. No, solamente el Hijo Jesucristo es el que verdaderamente libera. Es el que libera, el que rompe las cadenas. Es el que hace completamente libre al hombre de su pecado. Y Él está aquí para hoy traer libertad. No te vayas así, oprimido, encadenado. Dice: Señor, hoy abandona el diablo. Rompe contrato con el diablo el día de hoy. ¿Cuántos alaban al Señor? Hoy firma un nuevo contrato y fírmalo con el mejor de los mejores, con el campeón de los campeones, con aquel que venció la cruz de Calvario, con aquel que venció la muerte, con aquel que venció el pecado, con aquel que venció el mundo de sus tentaciones, aquel que vino y venció. Aleluya. Él venció, Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, y obedeció. Y por eso el Padre, entonces, como obedeció, aleluya, dando su vida en la cruz de Calvario, por eso el Padre lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Aleluya. Le dio un nombre que sobre todo nombre, que en ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Cuántos lo alaban? Santo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, el Señor está aquí. Sé que soy descendiente de Abraham. El Señor le dijo al Señor que realmente si eran hijos, o sea, así que sé que soy hijo descendiente de Abraham, procuráis matarme al Señor por mi palabra. Pero aquí el Señor le está diciendo que verdaderamente el hijo es el que queda en casa.
El esclavo no queda en casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre, sea Señor. ¿Y sabe qué es lo que le estaba diciendo? Eso nos lleva, sea Señor, a Génesis capítulo 21, cuando, sea Señor, nació el hijo de la promesa. Tenía Abraham 100 años y le nació su hijo de la promesa. Le nació Isaac a Abraham, sea Señor, y a Sara. Y entonces comenzó a crecer el niño, fue destetado, sea Señor, y todavía estaba viviendo la sierva, la esclava de Sara, Agar, con su hijo, sea Señor. Y entonces dice la palabra que Agar comenzó a menospreciar al hijo de Sara, comenzó a burlarse del hijo de Sara. Y entonces Sara le dijo a su esposo, le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Sea Señor, ya es tiempo de que saques, ya es tiempo de que eches hacia Señor fuera de esta casa, sea Señor, Agar y a su hijo, sea Señor, porque no quiero, sea Señor, que haya problema. Yo no quiero, sea Señor, que menosprecien a mi hijo, sea Señor. Y era todo voluntad de Dios. A Abraham le pareció algo grave, le pareció algo malo lo que Sara le estaba pidiendo, pero Dios le dijo: hazle caso a tu esposa, hazle caso a tu mujer, saca a Agar y a Sara, porque el que va a heredar es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es el que va a quedarse en casa. El que es hijo se quedará en casa. El esclavo se tendrá que ir, el esclavo va a sacarse echado fuera, pero el hijo se quedará en casa. El hijo que es el miembro de la familia, el que es de la familia, se queda en casa. Ese permanece en casa. ¿Cuántos hijos hay aquí que permanecen en casa? El hijo se queda en casa. Él permanece en casa. Él persevera en casa. Él le echa cana en la casa. Le dijo Sara: Señor Abraham, entonces aquí solamente el que se tiene que quedar es el hijo de la promesa. Es el quien es hijo. Es el que sabe que el hijo es el que pertenece a la familia. Y el hijo que pertenece a la familia, ese no es echado fuera. El hijo se queda en casa. Diga conmigo: el hijo se queda en casa. Vamos, dígalo, el hijo se queda en casa. Oh, gloria sea el Señor. Vamos, yo no sé si estás entendiendo lo que Dios te está diciendo, pero el hijo se queda en casa. El hijo se goza en casa. El hijo persevera en casa. ¿Cuántos te alaban? El hijo da fruto en casa. ¿Cuántos dicen amén? El hijo permanece y da fruto en casa. Eres hijo, permanece en casa. Eres hijo, da fruto en casa. Eres hijo, honra la casa. Eres hijo, eres miembro de la familia de Dios. Eres miembro de esta casa. Eres miembro, no retrocedas. No, sea Señor, no te vayas. No, tú ya no eres esclavo. El esclavo es el que se va. El hijo se queda. Aleluya. El hijo se queda. El que es hijo se queda en casa con sus padres. Y no solamente el hijo se queda en casa con sus padres, sino que el hijo que es miembro de la familia y que se pertenece a casa y se queda al lado de sus padres, ese hijo tiene beneficios en casa. ¿Cuántos están escuchando? Ese hijo tiene beneficios. Ese hijo es heredero. Ese hijo es heredero. ¿Cuántos se están escuchando? Ese hijo es heredero y heredero de las promesas de Dios. Y es heredero y coheredero juntamente con Jesucristo. Vamos, apláudale. ¿Sabe por qué? Y ponte sobre tus pies, aleluya. Porque el que es hijo tiene herencia. Oiga lo que te voy a decir. El que es hijo tiene herencia. Vamos, diga conmigo: el que es hijo tiene herencia. El que es hijo tiene herencia. El que es hijo tiene beneficios. Aleluya. El que es hijo. No. Por eso tú no vivas como esclavo, ni te comportes como esclavo. Si ya Cristo te salvó, si Cristo te llamó, si Cristo te perdonó, si Cristo ya te dio, te redimió, sea Señor. Ahora vive como hijo y aprende a lo que Dios te dice en la palabra, que tú eres heredero. Aleluya. Y tú eres heredero de las promesas de Dios. En la Biblia hay más de 3.500 promesas.
que son para ti, para mí. Aleluya. Esas promesas son para ti, para mí. ¿Qué estás esperando? Toma las promesas, búscala, que llegue el cumplimiento de esas promesas. Aleluya. No vivas así como pajareando, no. Busca que tienes herencia en Dios. Tienes herencia en Dios, aleluya. Esos beneficios son para los hijos, aleluya. No te comportes como si no fueras hijo. No, el Señor te hizo hijo. No por tu voluntad, no por mi voluntad. Fue voluntad de Dios que fueras hijo de Dios. El diablo no quiso, el pecado no quiso, el hombre no quiso, pero Dios sí quiso. Dios sí quiso que fueras hijo. Dios sí quiso que fueras hijo, aleluya. Y ese es el llamado más grande. Debes de sentirte honrado, debes de sentirte privilegiado, aleluya. Debes de entender y darle valor a lo que Dios le da valor, que eres hijo de Dios. Y eso es lo más grande. El llamado más grande es ser hijo de Dios, que puede venir a estar a los pies del Señor. El hijo viene a los pies del Señor. El hijo viene a los pies del maestro, aleluya. Viene. Es el único que puede venir. Es el único que puede venir. El hijo se goza, el hijo se alegra, el hijo hace fiesta, aleluya, porque el Padre lo ha perdonado. Celebra porque el Padre te ha perdonado. Celebra porque el Padre te ha perdonado. El Señor te ha dado una nueva oportunidad. La gente decía, no vas a regresar. No, sea Señor, te vas a perder. Sea Señor, realmente cae, no se logra levantar. Pero aquí está el Señor para darte una nueva oportunidad. Si has caído, si has retrocedido, si andas como hijo pródigo, aquí está el Señor para levantarte. Aquí está el Señor para restaurarte. Aquí está el Señor para decirte, hijo mío, te estaba esperando en casa. Hijo mío, te estaba esperando en casa. Aunque el hijo pródigo andaba vagando, aunque el hijo pródigo andaba malgastando lo del padre, aunque el hijo pródigo andaba viendo algarrobas de los cerdos, pero seguía siendo hijo. Seguía siendo hijo. Aunque el hijo andaba perdido, pero seguía siendo hijo. Y el padre cada mañana y cada día se asomaba hacia el horizonte y decía, un día veré caminar allí en el horizonte, veré a mi hijo volver a casa. Aleluya, estaba esperándolo, porque el padre espera a sus hijos, aleluya. Y el que es hijo regresa a casa, aleluya. Y el que es hijo regresa a casa, y el que es hijo regresa a casa y será restaurado y será lavado y será levantado, aleluya. Y se le regresará lo que Dios tiene para su vida. Y aquí los hijos vamos a celebrar. ¿Cuántos hijos hay aquí? Diría nuestro pastor, hazte amigo de Dios. Pero hoy te digo, el Señor, no solamente hazte amigo de Dios, vive como hijo de Dios. La creación, el mundo está aguardando la manifestación de los que son hijos de Dios. ¿No dice así la palabra? Está aguardando en tu trabajo, en tu casa, con los vecinos, con las personas que te comunicas cada día. Están esperando que se manifiesten quiénes son los hijos de Dios. El mundo, hay gente perdida, gente que, hermano Señor, que vive para el enemigo, para el diablo. Destruye, mata, odia, rencor, resentimiento, egoísmo, envidia, pero más no los hijos de Dios. Los hijos de Dios viven como hijos de Dios. Tienen la mente de Cristo los hijos de Dios. Tienen un nuevo corazón los hijos de Dios. Un corazón de carne, un corazón que tiene amor, un corazón que tiene compasión, un corazón que tiene fe, un corazón que tiene esperanza, un corazón que perdona. Esos son los hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios. Aleluya. Esos son los hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios. Los hijos de Dios que honran a su Padre.